¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? De nuevo en este espacio de crecimiento personal, de análisis y de confrontación para aquellas personas que rodean o que están cercanas a alguien que tiene un problema de adicciones. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y bueno, recuerden que este es un espacio de crecimiento, de educación y de motivación al cambio. Estamos trabajando a lo largo de ya diferentes semanas los principios espirituales del programa de recuperación. Hoy vamos a trabajar el principio espiritual relacionado con la paciencia, ¿sí? Es algo que quizás hemos perdido o nunca hemos tenido. Y es importante que recuperemos o fortalezcamos este principio espiritual tan importante, que contrarresta características como el inmediatismo, como la respuesta desaforada, como el perder el sano juicio, ¿no? Tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la actitud. Y entonces es muy bonito que podamos ver cómo nosotros necesitamos trabajar en el desarrollo o la recuperación, el fortalecimiento de la paciencia, así como nuestros familiares también, en medio de todo este proceso. Algo que es lindo mencionar y que ya en varias charlas a lo largo de todo este tiempo que llevamos haciendo videos, es que es muy bonito ver cómo las familias se recuperan y las personas que consumen se recuperan. Pero no solamente se recuperan de dejar de consumir o dejar de tener pautas codependientes o manera de vincularse con el otro codependientes, sino además de eso ver que hemos crecido como seres humanos, que seguramente muchas personas que no tienen un familiar con una adicción y quizás con una vida un poco más tranquila o regulada, tienen muchas características de estas que generan tantas dificultades en la vida y que nunca se han preocupado o han tenido la posibilidad de recibir ayuda para mejorarlas. Entonces es parte del proceso que, así como viene una situación tan caótica, tan complicada y tan dolorosa en nuestras vidas, nosotros podamos enfrentar esta situación y no solamente llegar a la aceptación de tener un familiar adicto y aprender a vincularnos de una mejor manera con él, sino con el mundo entero, ¿sí? Aprender a ser mejores seres humanos. Y yo creo que estos principios espirituales nos aplican a todos y nos permiten de en verdad favorecer una mejor calidad de vida en todo sentido, no dejar huella, poder ser más empáticos y entender las dificultades de los demás. Bueno, la palabra paciencia, su origen es latín y proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejado cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Esta es como una definición general a partir de lo que significa la palabra en su composición gramatical, ¿sí? No quiere decir que yo les esté diciendo que ahora tenemos que sufrir en silencio. No. Simplemente estamos haciendo las aproximaciones a lo que quiere decir la palabra paciencia. Según el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquello que nos permite sobreponer las emociones fuertes generadas por la desgracia o las aflicciones. O sea, cómo nos sobreponemos a esas emociones tan intensas y nos sobreponemos de una manera adecuada, ¿no? Por ello es de suma importancia que el ser humano desarrolle la paciencia como la capacidad que poseemos para enfrentar las adversidades con tenacidad y sin lamentaciones. Con tenacidad y sin lamentaciones. Yo creo que cuando trabajamos la paciencia, trabajamos otro principio espiritual que es la fortaleza. Porque se requiere de fortaleza para poder tener paciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos las adversidades con tenacidad y sin lamentaciones? En virtud de esto, pues se puede decir que la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada, humana de un ser humano, ya que nos faculta a estar más atentos, a saber escuchar, hablar y ser cuidadoso con cada una de las acciones que tomamos o que decidimos tomar.
La paciencia también se refiere a la entrega y al sosiego en las cosas que deseamos mucho, ¿sí? Entregar y estar sosegados a eso que deseamos tanto. Reporta la capacidad de aprender a esperar, ¿sí? Por alguien o por algo, ¿no? Aprender a esperar por alguien o por algo. La paciencia, por otra parte, también nos indica o nos señala la importancia de la lentitud y la tardanza en la o sea, en la acción o en la ejecución de algo o de la consecución de una meta, porque no siempre eso que queremos se puede inmediatamente, sino que requiere todo un proceso, requiere de tiempo, requiere de un paso a paso, y pues y todo eso va acompañado de la paciencia, ¿sí? Como consecuencia, pues la paciencia significa ser perseverante en una relación o en una actividad, o en acciones puntuales para concretar o obtener un beneficio. En últimas, es un poco lo que les hablaba la vez pasada de la buena voluntad, y es que tenemos dañadas en la adicción se dañan las funciones ejecutivas, la capacidad de espera, la capacidad de poder aplazar la gratificación inmediata. Entonces la paciencia lo que nos ayuda es precisamente a entrenarnos de nuevo en esa espera, ¿no? En el esperar, o sea, no recibir la gratificación inmediata esperando obtener algo mejor con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, creo que podemos usar como ejemplo de paciencia el cocinar. No necesariamente yo pongo los ingredientes dentro de la olla y ya están. Necesito prender el fuego y darle un tiempo para que cada cosa se cocine, ¿sí? Sí, llegue a su punto. En momento a momento, según la receta, debemos ir poniendo los ingredientes. En el texto que estoy trabajando ponen el ejemplo de un jardín, ¿sí? Entonces tú siembras la semilla o siembras la planta pequeña y debes tener paciencia, es decir, esperar a que ese jardín pueda florecer, a que ese jardín madure, crezca, ¿no? Y entonces para eso tengo que desmatonar, deshiervar, ponerle agua, seguramente ponerles vitaminas, estar pendiente de él, consentirlo, cuidarlo, y poco a poco los resultados se van a ir dando, ¿no? Bueno, la paciencia es un valor positivo del ser humano que debe estar presente en todos los contextos del hombre a fin de afrontar de mejor manera los problemas, ¿no? Que la paciencia nos ayuda como a reflexionar, a tomar una mejor postura, ¿sí? Está ligada con la paz y la tolerancia y también con la perseverancia, cosas que hemos perdido o que nuestro familiar ha perdido casi que al 100%. Se caracteriza por saber esperar y tomar las cosas con serenidad, ¿sí? Enfrentar los problemas o la vida de manera tranquila, optimista y siempre buscando la armonía y la mejor solución. No obstante, no se debe confundir la paciencia con un individuo indiferente o pasivo, ¿sí? Porque una cosa es que yo tenga paciencia y aprenda a esperar, y otra cosa es que yo no haga nada, ¿sí? Ya que estas últimas características, las de un individuo pasivo, conducen al individuo a aceptar las cosas y no a luchar por los objetivos planeados, a no esforzarse. Y la paciencia implica un esfuerzo, ¿no? Vamos a ver como unos tips, vamos a tratar unos tips para poder desarrollar la paciencia, ¿no? Algo que hay que mencionar puntualmente es que en la época en la que vivimos, en la que todo es rápido, en la que todo lo queremos ya, en la que vamos a 1000, es difícil mantener la paciencia, y es difícil entender o aceptar que otros quieran que nosotros funcionemos como a 1000, ¿no? Los demás nos exigen que funcionemos a 1000, la vida va a 1000, incluido hasta los electrodomésticos, ¿no? El horno microondas, la secadora, todo lo que nos facilita hacer inmediato, no tenemos que esperarnos el proceso. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que estamos en un medio en donde también se nos presiona a tener todo ya, y de una u otra manera eso nos ha ayudado a perder la paciencia, a que cuando nos toque parar para esperar, ¿sí? O nos toque
tener buena actitud en el proceso, pues se nos dificulte porque estamos acostumbrados al inmediatismo, ¿no? Creo que es importante recordar que hay procesos que vale la pena esperar, ¿sí? Como el ejemplo del jardín. ¿Qué será mejor? ¿Comprar unas maticas artificiales porque esas están ya florecidas? ¿O tomarme el trabajo de sembrar la semilla o sembrar la matica pequeña y cuidar, regar, abonar, mover la tierra, deshojar y esperar a que ellas florezcan a su tiempo? O sea, digamos que por lo general las cosas que valen la pena, ¿sí? Requieren de ese tiempo de espera, no requieren de tener paciencia. Hay un proverbio persa que dice que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutas muy dulces. Sí, porque esperar no es chévere. Pasar el proceso, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 10, muchas veces no se nos facilita, no es agradable. En medio del proceso tenemos que pasar tiempos de soledad, ¿sí? Tiempos de grandes esfuerzos sin recibir una gratificación. Y entonces eso hace que sea un poquito complicado, pero pues lo que hay que saber es que el resultado final es muy satisfactorio y que vale la pena todo, ¿no? Aquí dice, la verdad es que en esto también interviene la costumbre, ¿no? Lo que yo les decía un poco, como el diario vivir en el mundo en el que estamos. Nos habituamos a reaccionar aceleradamente y a no introducir los márgenes de espera y las pausas necesarias. Por eso resulta importante aprender nuevos hábitos que nos conduzcan a ser más pacientes, ¿sí? Hábitos que nos permitan ser más pacientes, porque hemos estado acostumbrados a vivir aceleradamente, a que realmente todo se nos dé ya y ojalá sin esfuerzo, ¿no? Entonces, la número 1 de estos como hábitos es no juzgar nunca. ¿Por qué no juzgar nunca? Está relacionado con la paciencia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esa costumbre de juzgar con la paciencia? Pues tiene mucho que ver. Lo primero es que gastamos mucha energía juzgando a los demás, ¿sí? Cuestionando lo que hacen mal, por qué lo hacen y además de eso opinando cómo lo podrían hacer mejor, ¿sí? Eso lo único que hace es generar muchísima más tensión y estrés sobre nosotros y sobre lo que nos rodea. El hecho de tener una postura que juzga a los demás, pues me hace que yo asuma una postura hostil frente a las demás personas, ¿sí? Y esta hostilidad se traduce en intolerancia, ¿sí? Y a su vez, la intolerancia se traduce en impaciencia. Entonces miren cómo está relacionado juzgar al otro, ¿sí? Que me lleva a ser intolerante, a no aceptar al otro, y la intolerancia me lleva a ser impaciente, porque no lo acepto como es, porque no quiero que sea así, porque quiero que sea a mi manera, porque quiero que sea a mi ritmo, ¿no? Digamos, lo que pasaría o lo interesante de este punto es que si aprendemos a aceptar a los demás tal y cual como son, esto nos hace o nos favorece más bien a llevar un equilibrio interno, ¿no? A estar más tranquilos, nos hace tener una vida más sencilla, más tranquila, menos rígida, ¿no? A fluir, ¿no? La consecuencia de que se genera a partir del evitar juzgar es precisamente eso que tiene que ver con la fluidez de las cosas, el aceptar las cosas tal cual como son, el permitirme disfrutar el presente, el permitirme disfrutar al otro como es, y que si el otro de pronto no es tan rápido o no hace exactamente lo que yo quiero, no significa que yo vaya a perder mi paz y mi tranquilidad, ¿no? Significa que pues debo aceptar que ese otro no va a mi ritmo, y si definitivamente el otro va demasiado despacio y yo necesito ir un poco más rápido, pues yo pueda tomar una determinación sin dañar al otro, ¿no? Porque finalmente la que tiene prisa soy yo, no él, ¿no? Bueno, el segundo punto es el de tomar distancia del conflicto. Esto también nos ayuda con la paciencia. ¿Por qué?
porque cuando estamos en constante búsqueda del conflicto, pues eso nos lleva a sentirnos mal, a desesperarnos, y por lo general el resultado, o sea, por lo general los conflictos son inútiles, ¿sí? Porque no llevan sino a que se empeoren las cosas, a que pasemos malos ratos, a que las otras personas se indispongan, a que yo también me indisponga, a que haya pues inconformidad total, y pues eso de una u otra manera me hace perder la paciencia, ¿sí? Porque no obstante que la espera ya es difícil, si la espera es acompañada de conflicto, de pelea, de crítica y de malestar, pues la espera va a ser aún peor. Mientras que si yo tengo un buen ambiente, la espera va a ser más sobrellevadera, ¿no? Bueno, el arte está en tratar adecuadamente este conflicto, en no permitir que se perpetúe y que no nos lleve a un estado de tensión constante. Por eso es importante tomar distancia del conflicto, evitar el conflicto. Eso no quiere decir que no tenga yo que decir las cosas que considere que no están bien, ¿no? Pero entonces lo voy a hacer de la manera adecuada, con una comunicación asertiva, con una comunicación respetuosa, y pues a veces resultamos metiéndonos en problemas que ni siquiera son nuestros. Y eso lo que hace, por supuesto, es que se dificulten las cosas, que hayan más, se aumenten los problemas, y que pues evidentemente perdamos la paciencia, ¿no? Perdamos la paciencia más rápido. El tercero nos dice que reconocer los aportes de los demás. Eso también es importante en el arte de recuperar la paciencia. Y es fundamental para nosotros aprender a valorar los aportes que hacen los demás. Aprender a valorar lo que es el otro y lo que me da el otro, ¿no? Porque a veces se nos olvida eso. Tenemos tanta ansiedad porque se cumple algo que queremos, que olvidamos que lo que está a nuestro alrededor también es bueno, ¿sí? Que olvidamos que las personas que están a nuestro alrededor y lo que son esas personas me pueden ayudar a mejorar, me pueden ayudar a conseguir la meta, y me pueden acompañar en ese proceso de espera, ¿no? De espera y de construcción. Es decir, si yo reconozco los aportes de los demás en el ejemplo del jardín, ¿cómo lo puedo usar? En el ejemplo del jardín tal vez puedo ver que quizás yo no sea tan buena para distribuir la distancia de las maticas que voy a sembrar, o no tengo conocimientos de cómo hacer un jardín, pero pueda que los que estén a mi alrededor sí, ¿no? Y entonces si yo me permito reconocer los talentos o las habilidades que tienen las personas a mi alrededor, voy a poder usarlas, ¿sí? Voy a poder pedir ayuda. Y de esa manera, pues mi jardín va a quedar mejor. ¿Se va a demorar? Por supuesto que sí, pero casi que va a tener éxito asegurado. Porque me usé o pedí ayuda y reconocí los aportes de los demás para ese proceso. Si yo tal vez no supiera nada, pero deseara tener un jardín, tal vez lo haría mal. Distribuiría mal el espacio entre una planta y otra. Tal vez regaría las plantas en el tiempo que no es. Tal vez compraría maticas que no son para el clima en el que yo vivo, ¿sí? Pero además de eso, reconocer los aportes de los demás también tiene que ver no solamente con que me ayuden puntualmente, sino que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor también nos dan ánimo, ¿sí? Tal vez no nos ayudan a sembrar, pero nos pasan un vaso de agua porque el día está caluroso. Tal vez al final del día nos dicen cómo te está quedando de lindo. Tal vez nos acompañaron en el carro a comprar las matas. Tal vez fueron al centro comercial y encontraron algunas vitaminas que les pareció significativas y nos las trajeron. Y entonces esos son los aportes. O sea, no necesariamente siempre son materiales, ¿no? Son también emocionales. O sea, cuando te dan ánimo, cuando te dicen cómo te quedó de lindo, cuando te señalan que algo de pronto que hiciste no está tan bien, que lo puedes hacer mejor porque esa manera no va a funcionar, ¿sí? Entonces es importante eso dentro del proceso de la paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ignoramos los aportes de los demás, terminamos dándole importancia desmedida a las fallas del otro, por más pequeñas que sean, ¿sí? De pronto el otro no me vino a ayudar a sembrar las matas, pero sí me llevó a comprar el fertilizante, pero me alcanzó un vaso de agua, pero al final del día me pasó una toalla para que me secara el sudor.
Ujú. Sí, pues de pronto para él no sea importante sembrar matas, pero hay cosas que sí. Pueda que ni siquiera esté relacionado a lo que aporta el otro con ese ejemplo de las matas, pero hay otras cosas que tal vez no me ayudan en la siembra de mis matas, pero habrá en otros aspectos de la vida y de la interacción, de la relación que se tiene con esas personas, en las que me puedan aportar, porque ahí sí tienen recursos, ¿sí? Entonces, es no dejarnos, porque muchas veces nos enceguecemos, ¿no? Tenemos visión de túnel frente a un tema particular y solo nos enfocamos en eso, en eso, en eso, y no nos permitimos ver lo que hay a nuestro alrededor. De pronto las personas que estén a nuestro alrededor no nos pueden ayudar en absolutamente nada con lo que nos está pasando, con el problema que tiene nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro padre, pero para otros aspectos de nuestras vidas sí pueden estar ahí y están ahí y tienen recursos valiosos, ¿no? Si reconocemos los aportes de otros, nos ubicamos en una dimensión más generosa y más tranquila con ellos y con nosotros mismos, ¿sí? Porque no solamente vamos a estar enfocados en nosotros, no solamente vamos a estar enfocados en lo que el otro no me da con respecto a lo que me está sucediendo, a lo que yo le estoy aplicando la paciencia, sino además de eso me permite ver que no es lo único en la vida, ¿sí? Que hay otros aspectos importantes y que la otra persona me puede aportar en otros momentos, en otras acciones, o sea, con otras vivencias, y que el otro también se sienta reconocido y valorado por mí, porque cuando estamos metidos en estos dilemas tan grandes, nos desconectamos de los demás y nos olvidamos de ello. Entonces, poder reconocerle esas cosas, esos recursos positivos al otro, hace que nos conectemos y que las relaciones no se dañen, ¿no? Porque pues suficiente ya con todos los problemas que tenemos con el tema de la adicción de nuestro familiar, como para ahora ampliar la problemática teniendo problemas con las personas que nos rodean, ¿no? Con las demás personas. La cuarta característica tiene que ver con bajar la velocidad, ¿sí? ¿Cómo así que bajar la velocidad? Entonces, uno de los grandes males de nuestra época es la obsesión por la velocidad. Nos hemos vuelto enemigos de la lentitud. Perdemos de vista que lo más valioso que tenemos o que podemos hacer lleva tiempo, ¿sí? A veces la diferencia entre una buena o mala decisión o entre una buena o mala acción está precisamente en eso, en solo un momento de espera, en solo aprender a esperar. O sea, si actuamos inmediatamente sin pensar y no le damos campo a la espera, puede que actuemos de manera incorrecta, que decidamos mal. Pero si le damos tiempo a la espera, si permitimos que el tiempo se detenga un momento y reflexionemos acerca de lo que tenemos que decidir, de lo que tenemos que hacer, seguramente la respuesta será diferente, ¿no? Bueno, aquí con lo del tiempo es que si queremos también hacerlo todo muy rápido, probablemente no vamos a hacer las cosas de calidad, no las vamos a hacer bien, no vamos a construir una estructura sólida, no vamos a hacer bases fuertes, sino que lo vamos a hacer así como a la chambonada, diría yo, como sin percatarnos que a veces podemos tomar inclusive caminos que nos van a quitar mucho más tiempo adelante porque no nos hemos dado cuenta de las consecuencias de tomar ese camino, no analizamos bien. Bueno, bajemos un poco la velocidad cada vez que nos demos cuenta que estamos invadidos por la premura. Y entonces ahí vuelvo y les digo, y ese hay un lema en Alcohólicos Anónimos que dice que despacio que llevo prisa, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. A veces menos es más. La quinta tiene que ver con respirar, una acción fundamental para desarrollar la paciencia, para bajar los niveles de ansiedad. La respiración encierra muchos beneficios para nosotros, ¿sí? Nos ayuda a regular nuestras emociones, nos ayuda a regular nuestro ritmo cardíaco. La respiración como que nos da una pausa y un momento, nos oxigena mejor el cuerpo, nos permite estar más tranquilos, más relajados, pensar mejor las cosas, bajar el estrés, ¿sí? Todo esto tiene que ver
con precisamente cómo enfrentamos las cosas que nos generan estrés y ansiedad, ¿no? Y entonces las enfrentamos a través de una muy buena respiración. Tomamos un momento para respirar, ojalá sea una respiración consciente, una respiración, si no sabemos respirar bien, entonces una respiración guiada, donde nos digan cómo hacerlo. Pueden ser esas pausas activas a lo largo del día, no solamente cuando estemos sobre una situación de estrés o de ansiedad, sino a lo largo del día poder oxigenar nuestro cuerpo profundamente, ponernos en contacto con nosotros, conectarnos con nuestras emociones y sentimientos, permitir entrar aire que nos oxigene y dejar salir todo aquello que ya no necesitamos, ¿no? Aprender a respirar correctamente, tomarnos esas pausas activas para respirar, pues lo que nos ayuda es a desarrollar la paciencia, a detener como un caballito que va a toda marcha, a ponerle un pare para que tome aire, se oxigene y pueda continuar, ¿no? El sexto tiene que ver con relativizar, ¿sí? Creo que eso lo habíamos hablado cuando tocamos el tema de la serenidad, ¿no? Y relativizar quiere decir, tal vez no, es más bien cuestionar la historia que estamos escuchando, ¿sí? Porque a veces nos enfrentamos a problemas y nosotros reaccionamos inmediatamente, tal vez dejándonos llevar por lo que los demás esperarían, sin analizar bien las cosas. Relativizar, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es decir no pasa nada, ¿sí? O me importa 5, no, es diferente. Se trata más bien de reflexionar acerca de un hecho en sí, de una situación particular, evaluar los riesgos y darle la importancia que merece, ¿sí? De esta forma se alcanza a pensar una solución con mucha más facilidad y eficacia. Sí, yo empiezo, pueda que en el momento eso me haya parecido muy grave, pero si yo me siento y con calma analizo la situación, pues pienso que de pronto sí, pues no fue lo correcto o no fue lo mejor, pero tampoco es para que se acabe el mundo, para ponernos a pelear todos contra todos, para decir cosas que nos van a herir y nos van a dañar, o que por más grave que sea, entonces nos va a generar un shock emocional y vamos a perder el control, vamos a gritar, vamos a decir cosas de las que nos vamos a arrepentir, nos vamos a hiperventilar, tal vez no podemos responder correctamente, ¿no? Entonces relativizar es precisamente darme esa oportunidad de parar, poner la situación aquí, analizarla con tranquilidad, tal vez no dejarnos pegar como por los pequeños detalles, no ser como tan quisquillosos de cosas, analizar muy bien, tal vez ponernos en el lugar del otro, tal vez recordar nuestra propia historia, lo cual no quiere decir que no me va a importar si un hijo adolescente se portó mal, porque nosotros también lo hicimos cuando éramos adolescentes. Implica que tal vez la respuesta que yo dé frente a ese comportamiento no va a ser, ay, terrible, Dios mío, eres lo peor, bueno, sino tal vez permitirme a la conversación, al diálogo, a comprender más bien cuáles fueron las motivaciones para esa conducta y a tomar medidas que realmente le permitan al otro generar un cambio, ¿sí? No coercitivas, no contradictorias muchas veces, sino que realmente le permitan a la otra persona reflexionar acerca de lo que hizo y aprender una lección. Nos quedan más ítems que veremos la siguiente sesión, porque esto de la paciencia es muy importante en nuestro proceso de recuperación, especialmente con nosotros mismos, especialmente en lo que estamos esperando de lo que es el proceso y de nuestros familiares. Un abrazo y que tengan un resto de semana lindo. Chao, chao.